bienvenidas a un video más en el canal de Dando 2030, alias Dan el Marrano. Hoy vamos a reaccionar a un video, no lo voy a hacer larga, que es como México perdió Texas y California. Porque no me la sé, a pesar de que me gusta la historia, no sé, como que si lo sabía se me olvidó. Entonces me parece interesante averiguar sobre eso. Sin más dilación, vamos rápido a ver el video. Vamos a ir rápido a ver el video. Pam, 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 pam. Streamlabs de 9, como México. Ahí. Pim, pim, pim. Barras de tareas ocultas. Ok, esta es la sección de un ciego reacciona, o sea, me había olvidado de decirlo, pero bueno, vamos allá. Pausa. Uy, está un poco alto el volumen. Los métodos de expansión que se aplicaron para hacer de Estados Unidos lo que en la actualidad es, por lo general consistieron en desalojar a las tribus indígenas de sus tierras para ampliar así las fronteras del país. En 1803 el presidente Thomas Jefferson compra la Luisiana a Francia y Estados Unidos se ensancha del Mississippi a las montañas rocosas. La posesión de la Luisiana fue el paso previo para el dominio de la Florida y la posterior invasión de México. Los mexicanos y los estadounidenses ven de forma muy diferente la guerra entre México y Estados Unidos. Como siempre, y esto muestra cómo se ha usado el tema por parte de los líderes y los medios de comunicación. Claro, por ejemplo, en la guerra del Pacífico, acá en Sudamérica, Chile y Perú lo cuentan casi igual y Bolivia lo cuenta completamente diferente. Perdón si algún boliviano ve esto, pero es como que les han dado una versión completamente distorsionada de toda la realidad, porque Argentina lo cuenta de la misma manera, Ecuador lo cuenta de la misma manera, o sea, todo el mundo vio cómo fue la guerra del Pacífico, sin embargo Bolivia es el único país que lo cuenta completamente distinto. Es lo mismo, México va a tener su versión, Estados Unidos va a tener su versión. Yo decido creerle, obviamente, a los compas mexicanos. De acuerdo a los propósitos políticos nacionales, creando en muchos casos sí, mitos históricos para motivar a sus ciudadanos con pasado glorioso y sentimiento de patria. Claro. La batalla del Álamo en la Revolución de Texas o las historias sobre los niños héroes son un ejemplo de ello. En la historia de ambas naciones, Texas, tierra rica en gas y petróleo, es la piedra angular y su pérdida marcará el inicio del resentimiento del pueblo mexicano contra los estadounidenses. El virreinato de Nueva España fue durante el siglo XVIII el más próspero y rico, el más importante del Nuevo Mundo, pero la larga y se ve bien. Se ve bien, nice. Y acaba de decir algo que no es cierto. El virreinato más poderoso y rico era el virreinato del Perú. O sea, no es porque yo sea peruano, pero acaba de decir que el virreinato más importante y rico era el virreinato de Nueva España. Y no. De hecho, cuando un encomendero hacía bien su trabajo en Nueva España, su recompensa era mandarlo al virreinato del Perú, que era más próspero, más moderno, entre comillas. Pero bueno, imprecisiones. Y sangrienta lucha hizo que al consumarse la independencia, de la antigua riqueza y prosperidad de la Nueva España solo quedara la fama. De forma que cuando se inició el Imperio Mexicano la realidad era triste. Estaba descapitalizado, dividido y destrozado, mientras que la organizada y eficiente recaudación fiscal conformada a lo largo de 3 siglos por España ya no existía. Claro. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de cómo México perdió de un plumazo Texas, Nuevo México, Alta California y su orgullo. Les hablaré de cómo una política aperturista y progresista para la época se volvió en contra de los mexicanos, quienes defendían la abolición de la esclavitud, defendían el uso del español y defendían el progreso. Les explicaré cuáles fueron las causas que motivaron la humillante derrota y cómo la desunión mexicana incluso puso en peligro la existencia del propio país. En un video anterior que les invito a ver, les hablé sobre cómo se había conformado el territorio de Estados Unidos a punta de plata y plomo, y cómo este video es de alguna manera una continuación. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video, dale like; si no te gusta, ponle dislike. Antes de la independencia mexicana, el reino español había intentado colonizar la provincia de Texas con inmigrantes de las Islas Canarias y gente proveniente de la Florida, y había alentado la llegada de colonos anglosajones que hablaban poco español. Después de una lucha de 11 años, México obtuvo su independencia de España en 1821, incluida su provincia norteña de Texas. Uno de los héroes militares nacionales de México en este conflicto revolucionario fue el general Antonio López de Santa Anna.
Santana, que seguiría siendo una figura mexicana clave, aunque divisiva, durante las próximas décadas. Después de la Guerra de Independencia, el nuevo Estado-Nación de México era extremadamente débil. Había una gran división política y diferentes visiones del futuro de México. Algunos de sus políticos tenían un enfoque centralista y otros uno federal. El general Santa Anna surgió inicialmente como una figura federalista, pero al igual que muchos hombres de su tiempo, cambiaría su ideología política. Durante la misma época, la familia Moses Austin, que tenía pasaporte español, recibió permiso para mudarse al desierto de Texas, que era en gran parte un territorio inestable. Con la ley de colonización nacional, el gobierno mexicano abrió la nación a la inmigración para usarla como estrategia defensiva contra los nativos americanos y a su vez como una forma de ayuda a construir el país. Después de la muerte de Moses, su hijo Stephen Fuller Austin comenzó a invitar a decenas de colonos a Texas, algo que continuó durante la década de 1820. Los colonos aceptaron formalmente lo requerido por la ley de llevar a cabo sus transacciones oficiales en español, seguir las leyes mexicanas y practicar el catolicismo. El México independiente prohibió la esclavitud en un intento de desalentar la migración anglosajona. Sin embargo, cabe decir que esta ya venía disminuyendo en el territorio mexicano, debido, entre otras cosas, al impulso que había cobrado la economía capitalista en el mundo a finales del siglo XVIII. Y este sistema hizo ver que la mano de obra esclava resultaba más cara que la asalariada, aunque muchos se oponían a perder a sus esclavos. Pese a las estrictas leyes mexicanas que no agradaban a muchos, la inmigración de colonos provenientes del norte continuó creciendo. En 1828 el presidente Andrew Jackson, sí, el mismo que aparece en los billetes de $20, ofreció comprar Texas, pero México rechazó su oferta. Mientras tanto, los migrantes de Austin demostraron que eran un grupo trabajador, y la mayoría tenía algo de educación y establecieron escuelas para formar a sus jóvenes. Y seguro ustedes se preguntarán, ¿y por qué no fueron a vivir allí más mexicanos si era una buena tierra? Pues la brecha existente entre la élite y los pobres hizo que esto no fuera frecuente. La élite de México no tenía ningún deseo de mudarse a la lejana Texas y dedicarse a la agricultura, y los pobres de México en general no veían la oportunidad y no se creían capaces de triunfar como agricultores en Texas. En cambio, para los colonos estadounidenses, este era un sueño: buena tierra y mucho más barato que los terrenos que nadie quería en suelo estadounidense. Al gobierno mexicano le pareció una buena idea la migración hacia Texas de gente que veía como civilizada, aun cuando los recién llegados eran protestantes y tenían esclavos, dos cosas que las leyes mexicanas no permitían. De tal manera que para 1830 la mayoría de los cerca de 30,000 almas que poblaban la Texas mexicana eran de origen anglosajón. Las tensiones aumentaron dentro de Texas a medida que los estadounidenses continuaron mudándose y haciendo ahora caso omiso de las leyes y estipulaciones mexicanas que habían prometido cumplir para poder establecerse en Texas. En 1830, el arresto de un inmigrante ilegal estadounidense que vivía en Texas por parte de las autoridades mexicanas terminó en un ataque contra estas por parte de una multitud tejana armada. Stephen Fuller Austin viajó a México para reunirse con Santa Anna, que en ese entonces era presidente de México, con la esperanza de resolver la situación. Chicos, ¿y este Santana sale en algún billete? ¿En algo? Pero Santa Anna lo arrestó después de hacerlo esperar por una audiencia durante meses y endureció aún más las restricciones a los tejanos. Por supuesto, al presidente mexicano le salió el tiro por la culata, y para cuando intentó apaciguar a los tejanos y liberó a Austin, su estrategia de apretar el puño para someterlos había fracasado. Los tejanos se rebelaron y Austin, frustrado y humillado, se comprometió a apoyarlos en su rebelión contra el gobierno mexicano y luchar por la independencia de Texas, y ya sabemos cómo acabó. Botón de reproducción. Actualmente no, pero era un famoso militar. Era un famoso militar, pero actualmente no sale de ninguna manera. Ok, gracias a Kainatsuki. Ok, entonces esto fue más que una guerra, fue algo más civil, ¿no? Que exigieron su independencia de México, o sea,
no fue que les quitaron, sino que los mismos pobladores querían ser estadounidenses. Su historia con O una sea, querían República de Texas independiente eso, en 1836. Como era de verga, esperar, el no asunto sabía de eso, Texas afectó a las relaciones entre México y Estados Unidos, lastradas por las abiertas ambiciones estadounidenses sobre el territorio tejano, así como el descaro del presidente Jackson de declarar neutralidad en un asunto interno de México que nunca aplicó, pues era bien conocida su simpatía por los tejanos, que recordemos en su mayoría eran anglosajones. Desde la declaración de independencia en marzo de 1836 que posibilitaba la anexión de Texas a los Estados Unidos, se había desatado una lucha entre abolicionistas y esclavistas, y esto hizo que pasara casi un año hasta que el 7 de marzo de 1837 Andrew Jackson dio el reconocimiento a la República de Texas. El reconocimiento británico llegó en febrero de 1841 y causó una enorme amargura en México, que por supuesto no reconocía a Texas como república y quería recuperarla. Pasaron varios años hasta que llegó a la presidencia estadounidense el expansionista John Tyler, quien, carente de todo apoyo de su partido, recurrió a una retórica beligerante para lograr popularidad, abogando por la anexión de Texas. Santa Anna, que por aquellos años había vuelto a ocupar el cargo de presidente en México, también recurrió a una retórica agresiva. Esto alteró la relativa calma en las relaciones entre México y Estados Unidos durante 3 años. Las relaciones empezaron a deteriorarse de manera progresiva y entre la población se despertó un ambiente bélico, mientras los agravios y pretextos de enfrentamiento se multiplicaban. Como presidente de México, José Joaquín de Herrera, un general que había sido designado por otros generales, intentó evitar la guerra buscando una conciliación con Estados Unidos. Gran Bretaña le aconsejó reconocer la independencia de Texas con la condición de que la República de Texas aceptara no ser anexada por ningún país. Pero en 1845 toda esta historia da un giro inesperado. El Congreso de la República de Texas aprueba la anexión a Estados Unidos en lugar de la independencia reconocida por México. Y Estados Unidos, ni corto ni perezoso, acepta acogerla en sus brazos. El gobierno mexicano era consciente de lo que significaba la anexión de Texas a Estados Unidos, una guerra inevitable, pese al estado precario del ejército y la total carencia de recursos. En esta guerra, hablamos de 1846-1847, México perderá la mitad de su territorio contra Estados Unidos. Las miradas para aquel entonces ya se habían centrado en arrebatarle a México California. Acomódense sus asientos, que esto solo ha empezado. Desde 1835 Estados Unidos venía expresando interés por California. Durante el paso de Santa Anna por Washington en 1836, el presidente Jackson ya le había comunicado su interés en la compra del norte de California, con la bahía de San Francisco que anhelaban políticos, marinos y comerciantes. Jackson estaba dispuesto a pagar $3,5 millones. Para principios de 1840 había solo unos cuantos norteamericanos en la región, pero bastaban para hacer una eficiente propaganda anexionista. Aunque el presidente Tyler concentró sus afanes en la anexión de Texas, este era un fruto maduro que estaba a punto de caer. En cambio, California se proyectaba como futuro inmediato y se convertiría en la verdadera razón de la guerra que se avecinaba. Durante todo este periodo, hablamos de los años 1830-1840, México seguía sufriendo disturbios e inestabilidad política, y hay que decir que la debilidad nacional y el regionalismo heredado facilitaron la ocupación norteamericana de California, territorio que en algún momento de todo este lío México pensó en ceder a Francia y Gran Bretaña en pago por las deudas contraídas. En 1844 México tenía 7 millones de habitantes, la economía estaba paralizada, no tenía un ejército profesional y el armamento era bastante obsoleto. Los Estados Unidos tenían ya 20 millones de habitantes, una economía dinámica, un ejército profesional y armas modernas. Cuando Texas empieza a formar parte de Estados Unidos, había una cuestión importante que no estaba muy clara. Desde entonces estábamos para los tejanos su frontera internacional era el Río Grande, pero para los mexicanos su frontera internacional era más al norte. ¿Cómo se podía resolver esta situación? Pues claro, con una guerra. Así que el presidente James Polk fue al Congreso de los Estados Unidos el 11 de mayo de 1846 y pidió autorización de guerra para defender las fronteras del nuevo estado. Estados Unidos le declara la guerra a México 2
2 días después, y durante los 2 siguientes años el territorio mexicano sería el principal campo de batalla. El plan estadounidense era avanzar hacia Nuevo México y California, la verdadera meta de la guerra. Hay que destacar que Estados Unidos contaba con un ejército pequeño pero profesional y podía echar mano a las milicias estatales al tratarse de una guerra internacional. Contaba además con la posibilidad de movilizar entre los inmigrantes a miles de voluntarios y tenía recursos para abastecerlos junto a una gran flota. Por desgracia, la derrota de México era cuestión de días. El presidente Polk deseaba solo una pequeña guerra, suficiente para requerir un tratado de paz, porque sabía que México era un país muy endeudado y sin capital, por lo que al final tendría que ceder territorios. Conocía la enorme influencia del general Santa Anna y envió un agente especial a negociar con él. Santa Anna venía preparando su vuelta al poder para defender los principios republicanos, pero enfrentaba el problema de cruzar el bloqueo estadounidense, por lo que es posible que simulara aceptar la solicitud de abreviar la guerra y facilitar las negociaciones de paz. Pero el supuesto arreglo con el agente norteamericano trascendió a la prensa mexicana y despertó la desconfianza del Congreso y del pueblo en la posible traición del general en jefe del ejército. Esto debilitaría al frente mexicano y representaría una nueva fuente de la desmoralización mexicana. Las primeras derrotas mexicanas tuvieron lugar en mayo de 1846 y desacreditaron a la administración Paredes y al ejército mexicano. La movilización de voluntarios sin entrenamiento, la falta de recursos, escasez y atraso técnico de la artillería, que era de corto alcance, contrastaba con la moderna y de largo alcance estadounidense, que hicieron brotar mucha sangre mexicana. Nuevo México y las Californias estaban prácticamente indefensas, y los intentos hechos por sus habitantes de frenar la invasión no pudieron evitar que la escuadra norteamericana consolidara la conquista en enero de 1847, declarando anexadas las dos provincias. Entonces, ¿por qué es importante tener un ejército poderoso? Para que no vengan abusivos a llevarse lo que te pertenece. La debilidad militar mexicana hizo que Estados Unidos se le llevara la mitad de su territorio. La mitad. Muchos historiadores mexicanos responsabilizan a Santa Anna de la pérdida de casi la mitad del territorio nacional. El punto de inflexión fue quizás la batalla de Angostura, donde a pesar de ir ganando, Santa Anna interrumpió el combate declarándose vencedor y emprendió una inmediata retirada que en la práctica equivalió a una derrota. Se insinúa que por esta razón la derrota de los mexicanos se hizo inevitable, aunque la verdad es que el desastre se debió a numerosos factores: la notable superioridad militar de Estados Unidos, la gran inestabilidad política en México, donde las diferentes facciones nunca unificaron su apoyo al gobierno, la falta de sentido patriótico de grandes sectores de la población mexicana, como por ejemplo los polcos que se levantaron contra el gobierno mexicano en plena guerra contra Estados Unidos, los terratenientes y representantes de la Iglesia Católica, y por supuesto la falta de abastecimiento para las tropas mexicanas. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en febrero de 1848, después de la ocupación de la capital mexicana por espacio de 5 meses, donde los vencedores obligaron al presidente interino Manuel de la Peña y Peña a ceder a Estados Unidos los estados norteños de México, y en mayo de 1848 el Congreso aprobó la cesión acordada en dicho armisticio. El tratado fue decisivo para los dos países. Para Estados Unidos significó hacer realidad el sueño de constituir un país continental con costas en Atlántico, Pacífico y Golfo de México. Para México significaba la renuncia al brillante destino que parecía haberle prometido su gran territorio y riquezas como reino de la Nueva España. En el tratado tuvo que renunciar a la mitad de su territorio, lo que lo hacía uno de los más duros de la historia. Sin embargo, había salvado su existencia, ya que en medio de todo esto los estadounidenses pensaron en ocupar todo el territorio mexicano. Lo hubieran podido hacer. Unos años después, como parte de la disputa territorial y fronteras no resueltas, Santa Anna vendería a los estadounidenses la zona de la Mesilla, que ambos países reclamaban como suya. En México se necesitaba dinero para financiar un ejército para sofocar las rebeliones en curso, por lo que este hecho no debe verse como algo aislado, sino como el resultado de la convulsionada política interna mexicana que aún luchaba por definirse. Finalmente, en los dos países, la guerra incrementó la discordia política interna, que al final los llevaría a dramáticas guerras civiles. Pero eso ya es otra historia.
La derrota de México y la pérdida de sus territorios es una desgarradora historia que bien resumen dos constantes en nuestro continente. Por un lado, el accionar de Estados Unidos, conocido como plata o plomo, con el cual siguió expandiéndose luego a costa de España. Recuerden el video del caso de Panamá y cómo esta misma política de Estados Unidos llevó a la reducción del mapa de Colombia. La otra constante son las luchas internas en nuestros países, que han propiciado división, facilitando a los enemigos hacer de las suyas, cercenando y expoliando a nuestros países, amén de traiciones y guerras civiles. Recuerden que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es importante documentarse y pensar muy bien a quién le damos nuestro apoyo, nuestros votos. Hay que aprender de historia. Nos toca elegir entre el malo y el Recuerdo que menos Santa Ana malo. la regó, Soy Gabriel Bulgaro. pero también Bien hubo sin otras mirar a cosas quién. que lo No llevó como a los tomar malas traidores que han decisiones. propiciado Ya, la ruina claro, de nuestros es que había países mucho- para luego irse a vivir a Miami con interno. plata robada. Un abrazo Ah, virtual caray, a todos. se fue a Hasta la Miami próxima. con plata robada. Verga. Botón de ¡Hala! reproducción. Eso estuvo fuerte, estuvo bueno el video, estuvo bueno el video, voy a dejar el enlace en la descripción, hay que ir a suscribirse. 8. Estuvo bueno el video, la verdad. No sabía muchas de esas cosas. Los que vean el video, no sé, estén en el chat, me pueden decir si hay algún rasgo de ideología política en este video. No lo sé, a mí me pareció bastante objetivo. Y eso, o sea, hay que estudiar la historia sin un prisma político, ¿no? Sin nacionalismos, por así decirlo, sino la historia objetiva como fue. Y pues sí, estuvo feo, o sea, perdieron mucho territorio. Ni modo, o sea, no se hicieron las cosas bien. No conocía esa parte de la historia. Interesante. Voy a seguir buscando más videos de información histérica histórica sobre México. Ok. ¿Cómo era? Que si te gustó el video, dale like, suscríbete y pues anda a ver el video original. Akai-Natsuki. Adiós. Dice. ¿Qué? Hay que buscar más sobre el tema, Sí. porque fue un resumen, siento que faltaron muchos detalles. Faltaron muchos detalles, vale. ¿Podemos buscar más detalles luego? Sí, podemos hacer otro video, como una segunda parte de esto. Viendo más detalles del tema. Sí, bueno. 9. Streamlabs Desktop documento. Adiós.